Uno, hubo un ingreso múltiple de coronavirus a Uruguay. No fue una persona, fueron varias las que ingresaron el coronavirus a Uruguay. No fue solo Carmela, en el caso de que ella lo haya sido. Y lo otro, la primera cepa de coronavirus en ingresar a Uruguay no fue la que pudo haber traído Carmela. ¿Por qué? Porque Carmela llegó en marzo. El casamiento fue el 7 de marzo. Sí, ella llega el Sábado 6 7 de de marzo. viaje. Ella llega el 6. Y la primera cepa de coronavirus en Uruguay, ¿saben de cuándo data? De fines del mes de febrero. Es así. Sí, es así. Y aparte, si vamos a lo que decía Aníbal Glodowski, que es un político colorado, que hizo una cronología de que él tuvo coronavirus y hace una cronología de lo que fue su enfermedad, digamos la foto que él publicaba, desde el 6 de marzo. Él empieza con síntomas y a sentirse mal, estuvo incluso con oxígeno, y no es hasta el 15 de marzo que le hacen el estudio. Porque en ese momento, bueno, también Eso no importa, pero claro. vos decís que empezó a sentirse mal el 6 de marzo. Desde el 6 de Cuando marzo. Carmela todavía no había llegado al Uruguay. Entonces, ¿cómo se lo agarró? Y él Además, dice que nunca fue a un casamiento, que estaba invitado a un casamiento en la cronología, Sí, dice, sí, estaba invitado sí. y no fui. por otro lado, el 2 de mayo, el científico Gonzalo Moratorio del Instituto Pasteur aseguraba en Canal 10 en Subrayado que según los estudios realizados, el virus había entrado al país efectivamente en el mes de febrero. Ahí tenemos justamente una captura. Moratorio aseguró entonces que el primer caso no fue el llamado vector Carmela, que se propagó a comienzos de marzo en un casamiento en Carrasco. ¿Bien? Sí, además, para entender un poquito mejor la cronología de Carmela, ¿no? Carmela, tengamos presente que el 24 de marzo recién, ¿sí? Es que se cierran las fronteras en Uruguay, o sea, limitan algunos vuelos. El 24 de marzo, o sea que en febrero y en marzo llegó un montón de gente desde el exterior a nuestro país. Y vamos a esa cronología, porque es importante. El 20 de enero de este 2020, Carmelo Antú realizó un viaje a Madrid y a Milán por motivos laborales. Estuvo en Milán del 21 al 24 de enero. En esa época todavía no había ningún caso reportado del virus, ni en Italia ni en España. Bueno, tuvo 2 reuniones con 2 diseñadores, ella es diseñadora de moda, ¿sí? Y eso fue en las oficinas de Milán y es el 24 de enero que ella vuelve en perfectas condiciones a Madrid. A los 3 días se siente mal, El 27. ¿no? ¿Qué pasa el 27 de enero? Sí, ella empieza con problemas respiratorios, ¿sí? Se le empieza a complicar, broncoespasmos, algo que a ella no le llama la atención, según nos decía, porque obviamente ella hace 20 años que sufre de estas complicaciones. Ahí llamó al médico, ¿no? ¿Y claro. qué pasó? Bueno, llama al médico y lo que le dicen es que tiene una laringitis aguda y le recetan un antibiótico, un inhalador y le dicen reposo por 3 días. Esto en Madrid, ¿sí? 27 de enero, 27 de enero. Es importante la fecha porque hasta ahora no habían casos reportados de coronavirus en Italia ni en España. El 31 de enero recién se conocieron los primeros casos diagnosticados. ¿Y qué pasó en España con Carmela? En España ella se recupera, ¿sí? Y retoma la actividad del 31 de enero, justo cuando empieza el primer caso, ¿sí? Pero en perfecto estado de salud termina y se vuelve absolutamente normal a Uruguay. Claro, viene a Uruguay y ahí ¿qué pasa? El 6 de febrero retorna, continúa su actividad acá en el local de Punta del Este, en perfecto estado de salud, hasta el 22 de febrero que vuelve a viajar a Europa. El 23 de febrero es que llega a Madrid y allí sí, ella tenía reuniones en Milán y la verdad que había vuelos internos que ya estaban cerrados, que no se dejaba viajar como a Alemania y a Italia, entonces ella mantiene las reuniones que tenía en ese momento por trabajo vía Skype desde España. O sea que cuando dicen que ella vino desde Milán en febrero, no, ella no pisó Italia. Había estado en enero. Había estado en enero, Bien. no pisó Italia en febrero. Bien, y llegamos a una fecha importante, ¿no? Porque se acerca el momento de ese segundo viaje aquí a Uruguay para asistir al famoso casamiento. Sí, sigamos la cronología. Ella se hospeda en la casa de unos familiares. ¿En Madrid? Sí, en Madrid. Y el 6 de marzo es el día que ella se volvía a Uruguay. Ahí no tenía ningún síntoma, ni fiebre, ni tos, ni nada. Y ese 6 de marzo entonces está con esos familiares, cena con ellos, ¿no? Porque pasa horas junto a ellos. Luego la llevan al aeropuerto para volverse aquí a Uruguay, a donde llegó en la mañana del 7 de marzo en un vuelo que venía completo, por otra parte, ¿no? Sí. Igual, Carmela te dijo algo, porque hablaste con ella. Sí, ella por precaución igualmente en Madrid compró un
un tapabocas y lo utilizó durante todo el vuelo. ¿Sí? Si bien no era obligatorio ni se lo habían recomendado. Sí. También ella se queja, ¿no?, de que en el aeropuerto de Carrasco ahí los controles brillaban por su ausencia. Claro, imagínense, de nuevo hay que ponerse en ese lugar, 7 de marzo. Acá el coronavirus explotó el viernes 13. No, ella preguntó incluso en el aeropuerto si había algún tipo de protocolo, si tenía que escribir algún expediente sanitario o algo, y le dijeron que nada, ni siquiera cuarentena, nada le dijeron. No se les tomó la fiebre tampoco, nada por el estilo, ¿no? Y algo que es llamativo, la cantidad de personas con las que Carmela estuvo en contacto en esas horas previas al casamiento. ¿Saben qué? Ninguna de esas personas con las que estuvo en contacto antes del casamiento se agarró coronavirus. Y vayamos al detalle. Quien va a buscar a Carmela al aeropuerto es su hijo menor, ¿sí? Obviamente, incluso ella me contaba que en esa fecha fue su cumpleaños, entonces estaba de viaje, o sea que cuando llegó, bueno, como todo recibe a un familiar y más a su madre en un aeropuerto, se abrazaron, se besaron, la llevó hasta la casa, la acompañó a que dejara las maletas, incluso fue a almorzar con su madre. Carmela con su madre. Con su madre que tiene 84 años, pasó varias horas allí. Después es que estuvo más o menos como 3 horas en una peluquería y después es que se va al casamiento en donde ve por primera vez a su hijo mayor. Pero con quien va, porque hay que distinguir bien de su hijo menor de su hijo mayor. Con quien va a buscarla al aeropuerto y va al casamiento junto a su nuera, es su hijo menor. Y bueno, ninguno de ellos se agarró coronavirus, a pesar del contacto que tuvieron dentro de un auto, bueno, incluso con la madre, ¿no?, de 84 años almorzando al lado de ella. Ella se seguía sintiendo bien hasta la noche del casamiento, ¿no? ¿Y qué pasa allí en esa noche del sábado 7? Bueno, ella el 8 de marzo, ¿sí? Perdón, de la iglesia va al salón Elías Regules, Elías ¿no? Regules, sí, claro. De la iglesia va al salón y allí es donde ve por primera vez a su hijo, como les decía, a su hijo mayor, que es quien después da positivo de coronavirus, pero lo ve por primera vez en el casamiento. Es importante porque ese es el hijo que se agarraría el coronavirus, bueno, y Carmela lo ve por primera vez en el casamiento. Sí. Así, ¿no? Y ella dice de estar más o menos unas 3 horas en el casamiento sin ningún síntoma de nada, ni tos, ni fiebre, ni sentirse mal. No se fue por sentirse mal, nada. Estuvo 3 horas y se fue, ¿no? Y sí, al día siguiente, el domingo 8 de marzo, Carmela empieza a sentir alguna dificultad respiratoria, ¿es así? Sí, entonces podemos ver una placa que ella llama a la sociedad para pedir médico y le diagnostican laringitis aguda, bronquitis y le piden antibióticos. Sí. Acá vemos faringitis aguda bacteriana. que dice, tiene antecedentes patológicos, asmas. ¿Sí? La doctora de la emergencia, entonces, luego de revisarla, le diagnostica que todo el malestar era debido al reflujo y a algunos antecedentes de salud. Carmela le preguntó si no sería conveniente hacer el test de coronavirus, ¿no?, para descartarlo, pero la médica insistió en que no era necesario porque ella no tenía los síntomas del coronavirus. Bueno, el 10 ella vuelve a llamar, el 10 de marzo, vuelve a llamar al médico porque la tos ya era mayor, no podía casi ni hablar, realmente ella se sentía muy mal y como vemos en la siguiente placa, del 10 dice, cursa un cuadro viral, fiebre, sin otros síntomas acompañantes, tos, en tratamiento con prednisona, que eso fue lo que le dijeron que tomara, ¿no? Prednisona, y vuelve a pedir que le hagan el examen de coronavirus y le vuelven a decir que no, que en realidad estos síntomas son por las patologías anteriores que ella tiene. Bueno, lo cual tendría sentido, ¿no? Pero de nuevo, con el diario del lunes podemos decir, ¿cómo no lo hicieron? Ahí, el test de coronavirus. Ella insistió, ¿no?, insistió con su médico, ¿no? Sí, y luego que llama y se pelea varias veces, porque obviamente estaba desesperada porque no sabía qué era lo que tenía, es que el 11 de marzo ella logra que el infectólogo Facal vaya a su casa, ¿sí?, y logran hacerle un estudio que son un análisis de 20 cepas. ¿Está el coronavirus allí? Sí. ¿El coronavirus? El coronavirus no estaba. Esas 20 cepas, podemos ver en el estudio, le daban todas negativas. No detectado, no detectado, no detectado, no detectado, no detectado. Pero perdón, acá dice coronavirus. Claro, pero no el SARS-2 que produce el COVID-19. Entonces ella lo que quería era, por favor, que le hicieran y según lo que nos dijo, habían pedido incluso hasta el Ministerio de Salud Pública. Claro, y decían que como había pocos kits y ella no tenía los síntomas, entonces no correspondía, hasta que finalmente, después de mucho insistir, el Ministerio de Salud Pública accede y le hacen el hisopado el martes 10 de marzo.
Y hay que decir que Carmela asegura que todo este tiempo ella estuvo dentro de su casa esperando no solamente que le vinieran, o sea, que le hicieran el test, sino que estuviera el resultado que finalmente llegó el viernes 13 de marzo. Bueno, acá vamos a hacer una pausa en esta cronología y vamos a un tema que es central y que es medular. Porque si, como estamos viendo, no sabemos ni siquiera Carmela tenía el coronavirus cuando vino a Uruguay y cuando fue al casamiento, ¿cómo se puede explicar un hecho irrefutable? Y es que 44 personas se contagiaron del COVID-19 en esa noche del 7 de marzo, en ese casamiento. Si decimos que Carmela quizás no fue, ¿pudo haber habido otras personas? Bueno, sí, la respuesta es muy fuerte, pero de acuerdo a lo que estuvimos investigando, Carmela no fue la única invitada que fue al casamiento después de haber hecho un viaje. Hubo muchos más. Hubo 7 Carmelos, por lo menos, por llamarla de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pudimos confirmar es que había muchas personas invitadas del exterior, o sea, personas que residían en el exterior y vinieron solamente por el casamiento, e incluso hubo gente que llegaba de viajes del exterior en este casamiento en Carrasco. Entre ellos, de estos que residen en el exterior, por eso Nacho explicaba que al menos 7, estos fueron los que nosotros en la investigación pudimos detectar. Quién sabe si no habrá más. Pero sabemos por migraciones que hay una persona por lo menos que vive en Estados Unidos que llegó a Uruguay el 4 de marzo a las 9:34 en un vuelo de American Airlines y estuvo en el casamiento y se regresa al país el 9 de marzo a las 19:30. O sea que sabemos que hay uno de Estados Unidos que llegó. Pero no fue el único, porque hubo otro invitado que vive en España y llegó para el casamiento el 7 de marzo a las 8:19. Esto repito que lo pudimos confirmar con datos de migraciones. Y llegó a las 8:19 del 7 de marzo en un vuelo de Iberia también. Y hubo una tercera persona, ¿sí?, que también estuvo invitada al casamiento, que vino el 6 de marzo a las 8:22, también en un vuelo de Iberia desde Madrid. Una cuarta persona llegó el 27 de febrero a las 9:13 en un vuelo de Air Europa. Y al casamiento de Carrasco fueron otras 2 personas que habían llegado de Europa a finales de febrero, llegaron, sí, y una séptima que llegó de Oceanía. Y allí hablábamos de la cepa de Australia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, o sea que en definitiva, en resumen, son 7 personas, además de Carmela, que hicieron la Gran Carmela. Esto es venir desde el exterior y luego ir a ese casamiento. Esto está confirmado, repito, pueden ser más incluso, ¿no? ¿Y? Sí, lo que podemos saber es que de esas 7 personas, 2 seguro contrajeron la enfermedad. O sea, está confirmado que se hicieron el test y tuvieron coronavirus. Bueno, pudieron haberlo Posterior esparcido. al casamiento, claro. O lo traían, ¿no? Y pudieron haberlo esparcido así. Y eso También podría explicar por qué 44 infectados en una fiesta. ¿Cómo hizo una sola persona? Vos se lo preguntabas a algunos de los especialistas, ¿no? Una sola persona puede contagiar a 44 en una fiesta y sí, imposible no es, claro, pero es bastante improbable. Y tiene mucho más sentido si lo unimos con esta información de que hay 7 personas más que llegaron desde esos destinos complicados. Sí, bueno, y es ahí cuando empiezan a circular en las redes sociales todo, bueno, el nombre de Carmela Ontú, por supuesto, y toda esa asociación al casamiento, pero las redes van como un poco más allá, ¿no? Aparte de dar la identidad de la persona que se dio en los medios de comunicación, aparecen que rompió la cuarentena, que estuvo saliendo... Mirá, mirá esto, ¿no? Esto es una del tanto que se viralizó, ¿no? ¿Saben dónde es esto? ¿Saben quién es la rubia de lentes sin tapaboca? Adivina, adivinador, ¿quién es la mayor hija de puta en la actualidad? Y acá se ve una rubia sentada. Es una foto en el Británico que sacan en las redes sociales, que, bueno, se quejan de que está sin protección alguna, pero esta foto no es Carmela Ontú. No es Carmela. Vamos a la siguiente imagen, porque también hubo tweets, ¿no?, que tuvieron una gran circulación. Señora Carmela Ontú, ¿por qué hoy en la tarde se presentó en la urgencia del Hospital Británico, sabiendo usted que es portadora de coronavirus y debe estar en cuarentena? Usted se presenta en un sanatorio por depresión, por todo lo que ha salido en las redes. Yo le digo directamente que usted no respeta absolutamente nada y además no le importa si contagia con este virus a quienes tuvieron la obligación de atenderla, etcétera, 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 ¿no? Bueno, repito, ella no estuvo en el Británico, ¿no? Se estaban colgando de una imagen que no era la realidad, no era la real. Claro, y Carmela siempre estuvo cumpliendo cuarentena como le indicó
el doctor Facal. Y lo mismo sus hijos, que obviamente iban a visitarla por el hecho de que ella vive sola. Entonces, con todas las protecciones, y eso estuvo guiado también por el doctor Facal. Sí, con respecto a la madre de Carmela, ¿no? ¿Le hicieron un hisopado a Sí. ella? Eso fue el 15 de marzo, ¿no? Y hay un dato importante, ¿no? Con respecto a la ida en ambulancia, ¿no? Porque Carmela estaba recluida en su casa, ¿no? ¿A la madre la llevaron en ambulancia? Claro, la madre la llevaron en ambulancia a hacerse el test, pero lo que veíamos en las redes dice, la muy viva tiene a la madre internada en el SMI y a la empleada, 85 años la mamá. O podemos ver en la siguiente placa, como también decían, cosas de la madre cuando Carmela nunca acompañó a la madre Ahí al va. británico. Me contaron por ¿sí? ahí que la Carmela Antú salió de cuarentena obligatoria para irse al hospital británico, buscar un psiquiatra y... Y al parecer fue al SMI a acompañar a su madre 80 y pico sin tapaboca. Bueno, todo esto no pasó. Ujú. Incluso se difundió un video, y lo podemos ver, donde se dijo que se la vio a Carmela paseando por un shopping. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ese video. Que está Esa. bien al pedo y viene a comprar al shopping, la forra esta. Sí. Andate a tu casa, a hacer cuarentena. Forra. ¿Sabes que yo lo miraba eso? Gobierno la que esté en tu casa y lo traes al shopping. Imbécil. Hija de puta. Ese shopping, ¿qué shopping es ese? ¿Lo Bueno. reconocen como un shopping uruguayo? Bueno, a mí me pasó lo mismo cuando lo empecé a mirar. Claro, es un shopping en Argentina, se ve Cinemax. Es más, la señora rubia que la asocian a Carmela va con una bolsa de Falabella, que es una tienda que en Uruguay no existe. Pero la que le grita Pero piensa la que que es le- Carmela. ¿No? No, no, la que le. ¿A no, quién la piensa le- que es? ¿Por qué le dice forra? Porque es alguien que es un video que salió viral en Argentina, habrá sido otra que la asociaron, pero no porque sea Carmela. No sé, capaz que pensaba Bueno, que era esa. no sé. lo sabemos. Bueno, la cuestión es que la putea arriba abajo y no es Carmela. Claro, no es Carmela. Y con respecto a esto se dijo otras cosas, incluso, ¿no? Sí, Se también dijo- se habló de sus hijos o de familiares que cuando tenían que estar en cuarentena Sí. habían ido al club de golf. Podemos ver familiar de Carmela Antú, que tuvo contacto, incumple la cuarentena obligatoria y asiste al club. Sí, ¿es esa foto? ¿Es ese golfista? El club de... No, esa es la foto que ponen. En la siguiente placa también podemos ver que se lo asocia en otro medio. Asistió al club de golf de Uruguay, del que es socio, e hizo uso del sauna. Bueno, ¿Qué sabes de eso? los hijos de Carmela, ninguno es socio del golf y tampoco estuvieron ahí. Bueno, pero a ver, sí es cierto que Carmela salió de su casa en 2 oportunidades al hospital británico. ¿Tá? El tema es para qué y cómo. Ella tiene que hacerse controles periódicos de potasio y otras cosas por patologías que tiene anteriores. Y bueno, estaba autorizada, tuvo 2 traslados en ambulancia, o sea que no es que fue sola, sino que la trasladaron en ambulancia hasta el británico con todas las medidas que tenían que tener, sobre todo los médicos que la trasladaban, y la llevaron y la trajeron hasta su casa. Bueno, y esto incluso fue confirmado por la justicia, porque el 17 de marzo Carmela recibe una denuncia penal por parte de la administración del edificio en el que vive, alegando que ni ella ni sus hijos estaban cumpliendo con los recaudos de seguridad sanitaria, ¿no? Sí, el fiscal Alejandro Machado lo que hizo fue pedir las cámaras de seguridad del edificio en donde vive y bueno, dice, constató que siempre fue trasladada en ambulancia por personal médico en 2 condiciones por el protocolo. Y ahí vemos, el fiscal concluyó que no hubo ninguna violación a las disposiciones sanitarias por parte de la empresaria, por lo que no se encontraron méritos como para solicitar la imputación de un delito de desacato, y el 3 de mayo archivó la denuncia. El fiscal archivó. Y bueno, y es importante subrayar lo que decíamos al principio, ¿no? Carmela llega al país, está varias horas con su hijo menor, está con su nuera y está con su mamá. Ellos se realizaron, por supuesto, cuando ella le da positivo, los test de coronavirus. Podemos compartir, por ejemplo, el de la nuera, que le da negativo. Negativo. ¿sí? Después tenemos el del hijo menor, obviamente que tapamos los datos, pero... Ajá. Que también Sí, da negativo, claro, ahí se está. ve. Y ¿no? el examen de la madre, que tiene 84 años, que... Ahí está, 84 años, también da negativo. Negativo. Y también las personas que estuvieron en España con ella Ujú. no tuvieron el coronavirus. Entonces, En todas esa esas, cena final y las horas antes de tomarse el todas esas avión. personas que ella vio antes no se contagiaron y llega al casamiento y se contagian 44 personas. Por eso es muy raro, ¿no? Hubo un hijo, como dijimos, que sí dio positivo, pero es al hijo que vio recién en el casamiento. Claro, ¿no? es el hijo mayor que ella lo ve en el casamiento. No pasa ningún tiempo con él y transcurrió la enfermedad asintomática. O sea, lo que cree Carmela y su familia en realidad es que ellos, lejos de ser los victimarios, son las víctimas. ¿Ah? Carmela dice, yo vine, estaba sana y quizás me agarré el coronavirus allí, como 40 y pico de personas,
Y la culpa no es mía, sino que si hay que hablar de culpas o de responsabilidades es de algunos de los otros 7 o cuantos más que llegaron de Europa también, teniendo el coronavirus y sin saberlo probablemente. Y que aparte en ese momento ninguno estábamos, como decías tú al principio, ¿no? Yo creo que acá no hay que buscar tampoco un culpable ni ensañarse en las redes con quién fue. En realidad el virus iba a llegar, no había nadie que llegara y se fuera a hacer cuarentena 14 días a su casa. Bueno, finalmente Carmela está curada, lo podemos ver ya hace días de esto, el certificado del laboratorio Castro Gerardi está con el resultado negativo del 8 de abril al COVID-19. A ver, sin embargo, todo esto la ha afectado lógicamente de una manera psicológica, porque a nivel de salud física está bien, no tiene COVID-19. Le voy a contar algo. Carmela estaba dispuesta a salir al aire con nosotros y dar su testimonio. Patricia habló ¿cuántas veces con ella? ¿No? Escribiéndose mensajes de WhatsApp, hablando por teléfono. Y la verdad, la explicación por la que Carmela no sale al aire ahora es porque está deshecha psicológicamente. Está en un pozo depresivo absoluto. Se pasa llorando después de haber sufrido todo este hostigamiento que entiende absolutamente injusto. El último contacto lo tuviste en estas últimas horas. Yo sé que Carmela nos está mirando y la invito a que si se anima, porque hablamos de alguna posibilidad de salir al aire, de grabar un audio de WhatsApp, por supuesto, ¿no? Que los micrófonos están abiertos. Además, no solamente esto afectó a Carmela, sino también a su familia. Y sus hijos realmente también están angustiados. Y lógico, tienen mucho miedo por su madre. O sea, Carmela no ha salido de su casa y ellos dicen, yo no quiero que salga porque la verdad no sé qué le puede pasar a mi madre. Hay más, y lo vamos a ver a continuación, porque Carmela entiende que también se la difamó al decir que había contratado a la empleada, lo vimos, Contagiado. Que la había contagiado por hacerla trabajar a la empleada, estando ella infectada por el COVID-19, ¿no? Vos estuviste hablando con esa empleada. Sí, hablamos con ella y bueno, esto fue lo que nos dijo ella y su abogado. Porque todo se sabe. Carmela, la cheta de Uruguay. Un poco de conciencia social. La verdad, vive en un doble tupper esta señora. Sea responsable. Vive alegremente en una nube de algodón de azúcar. El bullying contra Carmela también afectó a Ana, quien fue su empleada doméstica durante casi 30 años, pero hace 4 que está jubilada. No era relación de empleada ni nada, era relación de familia. En marzo, luego del fallecimiento de su esposo, Ana fue a visitar a Carmela. Estuve ahí con ella, sentada ahí, conversando con ella. Ya estaba en el living y todo ahí, pero ella tampoco sabía si tenía, que se sentía mal ese día. Pero no tenía fiebre ni nada, se sentía mal porque ella tiene un problema de reflujo, ella. Siempre se ataca de eso. Al otro día que vino el médico, que le hicieron el hisopado. ¿Y vos ese día estabas ahí? Estaba ahí yo ese día. A las 5 de la tarde viene mi hija a buscarme. Dicen que se fue en ómnibus, no se fue en ómnibus, la fue su hija a buscar en el vehículo, su hija Natalia. Y subió Natalia, y la abrazó y la besó y todo. Y después me vine en el auto para acá. De acá no salí más desde el día que me vine de allá de Lo Carmela. Que ella me llama en la noche, al otro día me llama y me dice que le había venido, que le había salido llorando, me llama. Y ahí nos pusimos a llorar las dos. Tenía terror que le pasara algo, que se muriera, porque veía que todo el mundo decía que se mueren, que se mueren. Yo le pedí a Dios, y la verdad que le pedí a mi esposo. Puedo angustiar. Le pedí a mi esposo que me cuidara también, que no me viniera esa enfermedad. Y hasta ahora estoy acá, Desde entonces, y contra lo que se dijo en las redes, Ana se quedó en su casa. Nunca tuvo síntomas, pero no le realizaron el test del COVID-19, ni tampoco a su hija, que también había tenido contacto con Carmela. Nada, ni me llamó Salud Pública. Bueno, mi hija llamó al médico porque fue y le dijo al médico que había estado con tal persona. Y el marido también. Fue al trabajo y dijo que había... Ellos mismos se quedaron en la casa. Por 40 días quedaron en la casa y no salieron. Hace poquito empezaron a salir a trabajar. Y los médicos no vinieron hasta el día de hoy a la casa de ella tampoco. ¿En algún momento te sentiste mal? Nada, nunca, nada, ni dolor de garganta como decían, nada, ni fiebre, ni nada. Y eso que soy diabética y hipertensa, soy, nada. Pero así como arreciaron las acusaciones contra Carmela, también lo hicieron contra Ana, incluso diciendo que había sido obligada a trabajar por la empresaria. Y yo no soy empleada de Carmela, yo ahora no soy empleada de ella, yo no soy empleada de ella, yo voy a verla, a estar con ella. Porque se inventó, porque mi clienta nunca tuvo el coronavirus, nunca fue contagiada por Carmela y se dijo que Carmela la obligó a ir a trabajar cuando no hay una relación
de subordinación laboral ni de dependencia de mi clienta respecto de Carmela. Hay una relación de familia, como lo dijo ella. Que había estado internada y que la obligaban que me obligaban a Carmela a ir a su casa. Esto es todo mentira, jamás, jamás. Yo me contacto con Carmela por teléfono, que me llama para ver cómo estoy. No, yo me puse horrible. ¿Por qué dicen eso? Si yo estoy acá. Y lloraba cada vez que escuchaba cosas mías. Pues si yo estoy acá, son mentiras. Todas cosas malas que decían de mí. Que llevan un ónibus contagiando a la gente. Sin tapaboca. Nunca salí de acá. No he salido, no he tomado ónibus. Hasta el día de hoy estoy acá. O sea que tú nunca saliste de tu casa, ¿no? No, nunca salí a ningún lado. Entre 8 y 10 medios, inclusive llama la atención que no solo a Carmela, sino a mi clienta se la ha difamado a través de medios de comunicación, no solo uruguayos, sino también argentinos. Y el acoso mediático y en las redes también le trajo consecuencias a la familia de Ana. El padre de sus hijos fue al supermercado de la zona y le impidieron la entrada diciendo que estaban todos contaminados. Entonces, si bien mucha gente no sabe públicamente nombre y apellido, ellos viven acá en el barrio desde el año 83 y todo el mundo sabe que ella trabajaba para Carmela. De decir disparate, de decir cosas que no es. Que no es. O sea, lo que hicieron los medios fue la difamación e injurias, pero le hicieron un gran daño moral también, porque al nivel social y del barrio y el círculo, el ambiente donde ella se mueve, no poder ir al supermercado. Imagínate, es mucho el daño y la angustia. Ella, hablando contigo, se puso a llorar.